Continuamos con actividad mental. Antes de irnos a la pausa comercial, quedábamos con algo pendiente que fue lo del psiquiatra que mencionaba sobre esta cuestión que estamos viviendo, ¿verdad? Exacto. El psiquiatra Ramón Acevedo, él es colombiano y explica este tema de la obsesión de una manera muy simple y muy sencilla. Es muy fácil comprenderlo. Por ejemplo, y como lo decíamos, el psiquiatra habló de la obsesión en tiempos de pandemia. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar estas ideas o cómo es que alguien puede volverse obsesivo en estos tiempos de pandemia o de COVID-19? Bueno, muy sencillo. Lo que ocurre es que, y vamos a hacer la retroalimentación del concepto. Dijimos que son ideas o pensamientos recurrentes que están asociados a una situación o a algún problema que haya pasado la persona. Y estos pensamientos son de naturaleza incontrolable y que no tienen o no están sujetos a el consciente de la persona. Claro. Entonces, también recordar que generan sentimientos de temor o angustia. Claro. Ok, entonces en base a esto, el psiquiatra explicaba que en estos tiempos de pandemia es muy normal, por decirlo así, que las personas desarrollen pensamientos obsesivos. ¿Por qué? Por el virus. Si yo salgo y no llevo mi alcohol gel, no llevo guantes, no llevo la mascarilla, no tengo cuidado, no llevo hasta lentes protectores, quiere decir que me voy a infectar. Entonces, y esta idea se va generando más y más frecuentemente, al punto que la persona ya no logra salir si no está cumpliendo este ritual. Y creo de que se vuelven vulnerables al estar afuera. Exacto. Se vuelven ya partícipes de decir, me voy a infectar si yo salgo. Así Cualquier estructura, cualquier objeto, cualquier situación, pueden pensar que les va a traer la consecuencia de contraer el virus. Así y allí ya existe ese tipo de obsesión, ¿verdad? Exacto. Hacia su protección, digamos, de ellos y de su familia. Así es. Y el psiquiatra ponía de ejemplo también a un paciente que él atendió con estas características. Entonces, ¿qué pasaba con esta persona? Empezó teniendo las ideas de que todo estaba contaminado. Y hasta cierto punto, es cierto, hay virus, hay bacterias en todas partes, pero, decía él, uno ha crecido a veces jugando con tierra y todo eso. Entonces, en su desarrollo está el crecimiento de barreras protectoras, tenemos en nuestro cuerpo todo el sistema inmune. Exacto, nuestro sistema inmunológico que nos ayuda con todas estas bacterias, con todos estos virus. Entonces, pero la persona no era consciente de eso. Él empezó con el alcohol gel. Toda persona que llegaba a su casa tenía que usar alcohol gel. Luego empeoró y bueno, si vienen de la calle, ¿qué es lo que va a estar más contaminado? Los zapatos. Entonces, en culturas asiáticas es muy normal que antes de entrar a una casa hay que quitarse los zapatos. Entonces él retomó esto. Cada persona que iba a visitarlo tenía que quitarse los zapatos. Hasta este punto, la familia pensó que solo era un momento, que tal vez había visto algo en la televisión, en algún programa, y ya se iba a quitar este tipo de pensamientos. Ahora, ¿qué ocurrió? Empeoró. ¿Cómo? Él pensó, bueno, si vienen de la calle, los zapatos están sucios, pero también la ropa. Entonces, ¿qué hizo? Afuera de su casa, instaló una cámara de las que hemos visto ahora muy comúnmente antes de entrar a un lugar, ¿verdad? Que es para desinfectar la ropa.
Entonces, cada persona que entraba a su casa tenía que quitarse los zapatos, pasar por la cámara de desinfección y usar alcohol gel todavía antes de entrar en sus manos. Entonces, vemos aquí un claro ejemplo de compulsión, de obsesión, porque había un ritual a cumplir. Vale aclarar también acá en esta parte de que la compulsión es como tú lo decías, ¿verdad? La parte del ritual. Exacto. Ya cuando es un problema, la obsesión se cae en el trastorno obsesivo-compulsivo. Y la compulsión es el ritual que hacen para aminorar esa ansiedad que les está provocando la situación, objeto o algo, ¿verdad? Que ellos se sienten amenazados. Entonces, con el ritual, ellos aminorizan toda esa ansiedad que sienten. Así es. Entonces, ¿cómo voy a identificar? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a diferenciar principalmente a una obsesión de una preocupación? Bueno, pues, y es claro, como tú ya lo hemos mencionado, pero no está de más que quede claro, porque todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones que nos generan malestar o preocupación, ¿ya? Entonces, ¿cómo diferenciar esto? Es fácil y sencillo. ¿Cómo? En el tiempo en que dura esa preocupación o esa obsesión, ¿verdad? Es decir, de que una preocupación son aquellos pensamientos que solo duran cuando está esa preocupación. Cuando está el problema, cuando la persona está viviendo el problema. Exactamente. Exacto. Ya una obsesión que sería un problema, es decir, tiene que pasar tiempo después de que la situación problemática, la que les está generando esa ansiedad, persiste. Exacto. Y ya van como aumentando su miedo a más cosas. Exacto. Allí ya se está convirtiendo en una obsesión que se puede volver algo patológico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos identificarlo? Sencillo, para los estudiantes, y como ya lo habíamos dicho, nuestra idea obsesiva en aquel entonces era la tesis, era el graduarnos. Entonces nos volvimos obsesivos a terminar y a cumplir esa meta. Una vez lograda, pues los temas de investigación que se han elegido ya no forman parte de nuestras ideas. Ya es algo que se vuelve un recuerdo. Sale a colación si hay mención del tema, si nos preguntan o si en nuestra conversación lo que experimentamos al realizar este trabajo o esta investigación tiene sentido y tiene que ver con la conversación. Pero en la vida cotidiana, Bill, en nuestro diario vivir, ¿qué podría generarnos una obsesión? Bien, creo de que lo más común y lo más evidente en una sociedad o en un país que se está desarrollando, creo de que las preocupaciones más latentes serían los préstamos que se realizan en lugares bancarios, ¿verdad? Exacto. Eso ayuda o contribuye a que una persona desarrolle una obsesión. ¿Por qué? Porque hay preocupaciones y entonces quiere decir de que estar preocupado porque debo es malo. ¿Es malo para mí? ¿Crees que es malo para...? Bueno, eso no quiere decir que usted se va a sentir bien, que no va a tener ninguna preocupación. Claro que el adquirir un préstamo, el adquirir una responsabilidad de esta magnitud, va a generar cierto grado de preocupación y de malestar en la persona. Y allí es donde está la diferencia, porque nosotros decimos que un préstamo, si bien es una responsabilidad, como tú ya lo decías, y nos puede generar un malestar, se queda justamente allí, en una preocupación. Exacto. Entonces, ¿cuándo se va a volver obsesivo? Como ya lo dijimos, la preocupación es esas ideas recurrentes que están presentes mientras tenemos el problema. Una vez superado el problema, en este caso, una vez
pagado el monto total del crédito, del préstamo, ya la preocupación desaparece, las ideas desaparecen. Claramente, no quiere decir esto, ¿verdad? De que sé que en nuestro país se presentan dificultades en pago, sin embargo, siempre existe la manera de salir. Exacto. Y lo hacen. Y cuando lo hacen, ya esa preocupación desaparece totalmente. Exacto. Ya la persona no está, una vez superado el problema, ya no sigue pensando en tengo que pagar, tengo que pagar, tengo que pagar. Entonces, si ya hicimos la aclaración de que cuando es una preocupación y cuando es una obsesión, ¿cuándo la obsesión se vuelve patológica? Bueno, y como ya lo hemos mencionado también, se va a volver patológica cuando esto ya afecte su vida laboral, su vida familiar, su interacción social. Entonces, cuando esto ya se ve afectado, estamos frente a un trastorno. Cuando ya hay que cumplir un ritual para poder controlar o para disminuir el malestar de esa idea. Y aquí es donde entra el famoso trastorno obsesivo-compulsivo, ¿verdad? O como algunos lo llaman, el TOC. Así es. Entonces, este trastorno se caracteriza principalmente por eso. La persona tiene que seguir un ritual, porque si no lo hace, entonces enfrenta sentimientos de frustración, de enojo, ira y a veces hasta puede volverse agresivo. Exactamente. Creo que allí empieza ya todo un problema porque al no tener esa compulsión o ese ritual para disminuir esa ansiedad, empiezan todos estos problemas y empiezan también con las personas que los rodean. ¿Por qué? Porque la agresividad, la ira, se las van a tratar de desquitar con las personas que están alrededor. Exacto. Y un ejemplo es cuando estas personas salen de su casa y absolutamente todo tiene que quedar desconectado, todo tiene que quedar apagado y siempre que salen tienen ese sentimiento de haber olvidado algo. Algo he dejado conectado, algo he dejado encendido. Y si he dejado algo conectado, va a hacer un cortocircuito. Mi casa se va a quemar, me voy a quedar sin nada, lo voy a perder todo. Y todos esos pensamientos, esas ideas, hacen que la persona necesite regresar a su casa y comprobar. Ahora, también vale mencionar algo muy importante y que pasa acá en El Salvador. Si una persona cree haber olvidado dejar la puerta abierta, es válido que regrese. ¿Por qué? Porque la cultura, la sociedad, el peligro, la violencia que existe acá en El Salvador, es totalmente normal que vaya y revise si realmente esa puerta quedó abierta o cerrada. ¿Por qué? Porque así va a estar más tranquilo de que su casa va a estar segura. Exacto. Y eso es algo a tener en cuenta. Claro. Los factores socioculturales. Pero, ¿en qué momento se va a volver esto ya un problema? Si usted hace este ritual todos los días. Una vez, está bien, a todos nos ha pasado. No recuerdo si cerré bien la puerta o si no lo hice, tal vez porque salí muy rápido de la casa y tengo que regresarme y comprobarlo. Está bien, pero si esto ya se vuelve diario, si usted todos los días tiene que regresar a su casa para comprobar que la puerta está bien cerrada, entonces eso ya es un problema. Ya es un problema. Otra de las cosas puede ser también de que, ejemplo, pudo ir y decir, la puerta estaba cerrada, agarró camino nuevamente, pero se acordó, ¿y la plancha? Y tener que regresar nuevamente y hacer eso consecutivamente con las cosas que ha utilizado de la mañana y perder el tiempo de trabajo que pudo haber realizado. O de hecho puede que hasta lo despidan de su trabajo y ya empieza a influir en todo su ámbito social y también en lo personal. Exacto. Y la verdad es que esto y eso que has dicho es
muy certero. Ya empieza a verse afectada su vida laboral. ¿En qué aspecto? El ser obsesivo puede ayudarle en su trabajo, claro que sí. ¿Por qué? Porque usted está cumpliendo un orden, porque usted está adquiriendo esa actitud o esos pensamientos de tengo que entregar todo ordenado, tengo que hacer esto bien, y entonces a usted esto le va generando puntos frente a sus jefes. En algún momento las personas pueden llegar a convertirse en jefes también. Entonces, ¿una obsesión es buena o es mala? Y como ya lo dijimos, tiene mucho que ver el hecho de cuánto malestar le va a generar a usted. Y como ya lo dijimos, estas personas alcanzan un puesto de jefatura muy bien, pero su misma obsesión hace que empiecen a cuestionarse. Y esta es una característica muy visible. Empiezan a cuestionarse ellos mismos acerca de las decisiones que toman. Exactamente. Si lo hice bien, si esta decisión fue la correcta, y si mejor hubiese elegido la otra opción, entonces ya no están seguros, pierden esa seguridad en ellos mismos, y aquí es cuando empiezan a decaer en cuanto a su vida laboral o su funcionamiento en general. Como bien lo decía, ¿verdad? Uno de los factores es que a ellos ven eso como algo perfecto, lo ordenado lo ven como la perfección. Exacto. Entonces, ¿cómo también puede influir de manera negativa? Pues todos somos diferentes, todos hacemos las cosas diferentes. Exacto. Si a esta persona que tiene este problema llega a una jefatura y ve que otra persona hace las cosas distintas a lo que él está acostumbrado a hacer, entonces empieza la ansiedad y él no va a querer que lo haga tal cual lo hace él. Exacto. Va a querer que lo haga. Interferir en el trabajo de otro ya es un problema. Entonces, allí podemos ver claramente de que las personas pueden buscar excusas o buscar problemas internos, tanto como externos. Todo el trastorno obsesivo-compulsivo es un mundo, digamos. Es un mundo donde cada situación pues lo puede llevar a problemas o algo bueno, como ya lo decíamos, ¿verdad? Exacto. El todo se vuelve un problema también, sí. Esta persona no es consciente de hasta dónde puede llegar. Exacto. Él no puede tener ese límite. Exacto, su límite. Entonces, estas personas siempre van a buscar el hacer el ritual con los demás, que los demás adopten su ritual. Entonces, y cuando no lo logran, viene la frustración, entonces ya empiezan ellos a querer alejarse de la persona, empiezan con estas ideas de no me ama porque no lo quiere hacer como yo digo, entonces, y empiezan todos estos conflictos y se ve alejado. En algún momento llegan también a retraerse de la sociedad y se encierran en sus casas. Vale también aclarar de que todos en algún momento pues tenemos obsesiones, ¿verdad? Eso es muy normal. Podemos de hecho tener características obsesivas y que esas forman parte de nuestra personalidad. Así es. Son muy parte de nosotros. ¿Por qué? Porque también las hemos heredado y porque las hemos aprendido en nuestro hogar. Como siempre decimos, la familia es la primera escuela donde nosotros de pequeños aprendemos muchísimo, y eso va a ser en base a lo que nos enseñen en casa, ¿verdad? Y pues nos vamos a ir a una pausa comercial. Al regresar me gustaría que habláramos un poco sobre los tipos de obsesión, así que no se lo pierdan.